Seguimos hablando del fallo de La Haya. Hoy el presidente Evo Morales daba una conferencia de prensa, varios criterios. Se notaba todavía la molestia, la misma que sentimos muchos, todos los bolivianos, los 11 millones de bolivianos. Está con nosotros el ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo en el programa. Buenas noches, Priscila, un saludo cordial a la audiencia de todo pulmón. Bueno, yo le decía, ¿cómo está? Y le expresaba que ha sido muy duro para todos los bolivianos. Me imagino que para ustedes más el estar allá y escuchar el fallo. Así es, Priscila, como dijo el presidente esta mañana, es una situación absolutamente injusta. Nosotros respetamos el fallo, respetamos a la Corte, pero no lo compartimos. No lo compartimos porque es una sentencia, un fin de un proceso con características absolutamente contrarias al derecho, contrarias a todo lo que Bolivia ha demostrado durante 5 años de trabajo. Es una sentencia que no ha valorado de manera correcta todas las grandes instituciones en las que Bolivia se ha basado, comenzando por acuerdos, práctica diplomática, promesas unilaterales, otras figuras jurídicas, incluso figuras jurídicas del orden multinacional, diremos, del espectro de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Se ha hecho un trabajo muy sólido durante muchos años, ha trabajado muchísima gente y bueno, nos hemos encontrado con un fallo contradictorio y muchas contradicciones. Yo estoy revisando y analizando incluso las opiniones disidentes que se tienen, analizando también algunas otras referencias que ha hecho la Corte, casos de jurisprudencia que ha citado, el mismo contenido del fallo, las referencias que hace, y bueno, lamentablemente hay demasiadas cosas inexplicables, demasiadas cosas incoherentes, hay una serie de situaciones que no corresponden, por lo cual nos llevan a calificar como un fallo injusto, un fallo aparentemente parcializado con la República de Chile. ¿Por qué parcializado, ministro? Porque no ha valorado a la Corte en la dimensión que debería hacerlo las pruebas que el Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado, Priscila. Bolivia ha hecho un trabajo extenso en materia de la producción de pruebas y la producción de elementos que sostenían las instituciones jurídicas en las cuales nosotros nos hemos basado para demostrar la obligación de negociar, y la Corte no nos ha valorado. Bolivia en realidad no entendemos que haya perdido una situación, no estamos en una situación diferente hace 5 años de las que estamos hace 7 años. Chile hace muchos años que venía jugando con la inestabilidad de Bolivia, ofreciendo determinadas cosas, no concretizándolas, pero la situación era la misma. El presidente Evo, nosotros nos animamos a dar este gran salto a partir del anuncio que hace el 23 de marzo del año 2011, con el objetivo claro y concreto de que sea un fallo, ¿no?, de la justicia internacional, un fallo justo y certero, dijo el presidente Evo, el que finalmente nos permite ejercer nuestro derecho, porque como lo ha dicho el presidente esta mañana, nosotros no tenemos una aspiración sino un derecho, y eso lo reivindicamos. Que no se lo haya ejercido a través de esta Corte y a través de este procedimiento es otra cosa. Por una actitud injusta y parcializada de la Corte es otra cosa. Y la sentencia no valora, ¿no es cierto?, la gran cantidad de instituciones jurídicas en las que se basa el derecho boliviano, como sí lo hacen algunas opiniones disidentes, como pretende incluso justificar el propio presidente de la Corte Internacional de Justicia. Tiene una salvedad, hay una salvedad importante que la han mencionado y la han valorado todos. Es una salvedad en tanto y en cuanto a que la Corte establece que hay un tracto de negociaciones y que estas negociaciones, sin que exista una obligación de negociar, deben continuar. Es el párrafo 176, si no me equivoco, es el párrafo final, que es bastante ilustrativo, bastante claro, sobre una especie de recomendación de la Corte que finalmente tiene un peso importante, ¿no? Es el párrafo 176, dice: no obstante, la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad, con el objeto de abordar asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de las partes es posible realizar negociaciones significativas. Este es el último párrafo, es la sentencia traducida, y después finalmente de la conclusión general
hay este párrafo que es el párrafo 176, que es un elemento importante, valioso, que ha establecido la Corte, muy mínimo. No ha establecido la Corte lo que nosotros le habíamos pedido, la obligación de negociar que tiene Chile. Claro, es un elemento que prueba, y hay también una declaración, yo leí esta tarde, Priscila, una declaración del presidente de la Corte Internacional de Justicia, del presidente Yusuf, que es bastante, es una forma de justificar lo que ha hecho la Corte, ¿no? Es una declaración de 2 hojas, 2 carillas, pero tiene situaciones importantes. No la voy a leer porque está en un lenguaje bastante complicado, pero finalmente nos dice que el hecho de que la Corte no haya establecido una obligación legal de negociar no impide, y más bien debería favorecer a que las partes negocien. Hay una invocación a la negociación, tanto en el fallo de la Corte como en esta declaración individual que hace el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez Yusuf. Y es algo que es valioso, y es algo que ojalá Chile lo cumpla. Ojalá Chile lo cumpla, porque bueno, se ha escuchado hablar mucho de qué es lo que Bolivia tiene que cumplir. Bolivia no tiene nada que cumplir en este fallo. Bolivia ha ido a la justicia internacional, ha pedido tutela jurídica internacional. No se nos ha dado en el fondo, se nos ha dado esta situación, pero incluso esta situación es absolutamente vinculante para Chile, no es vinculante para Bolivia. Bolivia no tiene ninguna obligación que haya surgido o haya emergido de la sentencia que se ha dictado. Por lo tanto, eso de... Pero ya no podemos intentar buscar la obligación de Chile a negociar. O sea, esta palabra de obligación es la que ya no tiene... La obligación de Chile a negociar desde el punto de vista jurídico lo ha negado la Corte. Entonces, en esta instancia. No. Esa es la parte que cumplimos. Pero eso no afecta al derecho que nosotros tenemos. Y eso lo ha dicho esta mañana el presidente. Hay otros mecanismos, hay otras vías. Está la vía diplomática, está esta misma exhortación de la Corte. Pero ya no jurídica, ¿no, ministro? Hemos terminado con esto, la parte jurídica. En cuanto a la obligación de negociar. Hay muchos otros elementos que en algún momento se habían analizado, se habían barajado, se habían estudiado. Algo anunciado esta mañana el presidente Evo, y esperemos que después de un análisis que se ha instruido a la Dirección de Reivindicación Marítima, que fue el laboratorio jurídico que se formó y se desarrolló para consolidar esta gran obra jurídica que se hizo, que yo la reivindico más allá de algunas críticas que han habido. Esta no fue una obra jurídica individual, fue una política de Estado, como lo hemos dicho muchas veces. Ahí hemos estado con el presidente Mesa, con el presidente Quiroga. El expresidente don Eduardo Rodríguez Belcea ha sido y es la cabeza jurídica, tuvo el presidente Vildoso, el expresidente Vildoso. Aquí han participado los 6 cancilleres, se ha formado un equipo internacional de altísimo nivel. El equipo jurídico que Bolivia ha logrado consolidar es un equipo que proviene de diferentes fuentes del derecho internacional, nos reunimos con ellos ahora. Entonces es pues imposible, es absolutamente inicuo que, como decía algún analista, algún colega suyo, algún periodista, el día de hoy es absurdo que todos hayamos estado equivocados, que todos hayamos visto una situación que era errónea. No es errónea, que ha habido una situación de parcialización de la Corte con un fallo bastante conservador. La Corte ha preferido, me imagino, no generar una jurisprudencia en un tema, posiblemente por varias declaraciones que ha hecho Chile, por los temores que ha sembrado Chile. Por el tema de que el derecho internacional se exactamente, pone que la estabilidad de las fronteras y el tema de la estabilidad de los límites y esa perorata insistente que ha marcado Chile de que esto era una demanda, que esta era una demanda por territorio y que se iba a afectar su territorio soberano, cuando la misma Corte lo estableció en el fallo de jurisdicción y lo estableció también en este fallo. Ha dejado con mucha claridad establecido de que el objeto de esta demanda era la obligación de negociar. Una negociación que puede llegar a buen término o puede no llegar a buen término. La negociación es eso, las negociaciones pueden empezar y pueden terminar. En ningún momento se pretendió que la Corte disponga el resultado de la negociación, y eso lo estableció la Corte en el fallo de jurisdicción. Hay elementos favorables, Priscila, lo decía esta mañana el presidente, el párrafo 50, el párrafo 54 del fallo de jurisdicción. Es una de las grandes victorias que se mantiene, que no ha sido afectada por la sentencia que se ha dictado el día de ayer.
El hecho de que la Corte estableció de que el tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico no es un tema ni regido ni resuelto por el Tratado de 1904. Y ahí se para 1904. 1904 es un tema aparte, es un tema separado del derecho que Bolivia reivindica. Y es una situación que Chile todavía no la ha terminado de digerir. Las declaraciones que hemos visto los últimos días nuevamente reivindicaban el Tratado de 1904 y hablaban del Tratado de 1904. Es más, ministro, ¿no? Es una condición para un diálogo. Claro. Y permítame, por favor, mostrarle lo que decían y el tono en el que lo decían también el presidente Piñera y el canciller Ampuero. En la medida en que Bolivia respete los tratados que libre y soberanamente firmó, en la medida que Bolivia reconozca y acate el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en la medida que Bolivia no persevere en esta infundada pretensión sobre mar, territorio y soberanía chilena, nuestro país siempre va a tener las puertas abiertas a un diálogo constructivo de buena fe para enfrentar esos problemas y enfrentar esas oportunidades. Ahora, si Bolivia insiste en un camino equivocado, como el que yo creo ha seguido en los últimos años, sin duda, el diálogo se hace difícil, si no imposible. Presidente Piñera, ministro. Nuevamente, ellos recurren al Tratado de 1904. Lo han hecho antes del fallo, lo han hecho durante el proceso, lo hacen ahora. Es una situación absolutamente equívoca, errónea. El párrafo 50, si me permite, Priscila, lo tenemos aquí. El párrafo 50 sobre la excepción preliminar establece con claridad meridiana que el tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico no es un tema ni resuelto ni tratado por laudo arbitral, por sentencia o por un tratado en plena vigencia. Es decir, hay una disposición que está establecida aquí en el fallo sobre sesión preliminar que ha separado los temas. Y este es un tema muy favorable para nosotros. Ha separado por una parte el tema del Tratado de 1904, el régimen de 1904 y el derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico consolidado en una serie de instrumentos jurídicos a lo largo de más de un siglo. Lo decía uno de los jueces con mucho criterio, el juez Robinson de Jamaica, un disidente, 114 años identifica él de compromisos unilaterales y de práctica diplomática que ha ido en un sentido. Esta es una situación que se mantiene. Otra cosa hubiera sido, Priscila, y analizando el fallo, que la Corte saque una disposición y diga, en aplicación del Tratado de 1904, no procede la obligación de negociar porque es un tema resuelto por 1904. Este es un tema que amerita un análisis. Los abogados de Bolivia le están haciendo un análisis profundo sobre esta situación. Es posible que se hagan otro tipo de análisis, pero existen, obviamente, se ha cerrado una puerta, pero existen otras puertas, Priscila, a las que Bolivia soberanamente podrá llegar en el futuro. Yo creo que, primero, digiriendo esto que ha pasado, yo creo que a los bolivianos todavía nos queda un sabor amargo. Nadie esperaba esta situación y nadie lo esperaba. Yo quiero aquí recordar incluso las palabras del expresidente Mesa, ¿no? Antes, cuando tuvimos la reunión, había una certeza incluso en el trabajo de lo que sería la etapa post-Haya, la etapa posterior a Haya, ¿no? Y obviamente que se haya hablado de esta naturaleza es algo verdaderamente complicado. No se esperaba un fallo así. No, porque no estaba dentro del plan A, B, C, digamos. El derecho boliviano había sido ampliamente demostrado. Si nosotros analizamos la actitud de las autoridades chilenas que estaban un poco curándose en salud, ya tomando anuncios, nuevamente recurriendo al Tratado de 1904, si uno ve la expectativa que habían en centros académicos, en otros países, otros gobiernos, obviamente el fallo de la Corte, por alguna razón,
además con contradicciones internas, con incoherencias internas, ha ido por un sector que no se lo esperaba, no debía haber ido. Ahora, ministro, entiendo, estamos dolidos, estamos digiriendo, como bien dice usted, el fallo, pero ¿le parece que es una buena decisión el criticar a la Corte, el anuncio del presidente de enviar una nota a la Corte, a las Naciones Unidas, cuando todavía tenemos otro tema en proceso, las aguas del Silala? O sea, ¿le parece que está bien? ¿No va a afectar en algo? No le estamos nosotros faltando el respeto a la Corte. Nosotros hemos dicho, y lo han dicho los expresidentes, es una política de Estado. Hemos recurrido, hemos puesto nuestra confianza en esta Corte Internacional. Pero mantenemos la confianza para las aguas del Silala. Si hubiera alguna situación que nosotros debiéramos cumplir en función de esta sentencia, lo haríamos. No hay ningún efecto vinculante, lo ha dicho ya el canciller y yo lo ratifico aquí. En todo caso, el artículo del párrafo 176 era un efecto vinculante para Chile, a quien le invocan a dialogar, y esperemos que ese diálogo se abra, no en las condiciones de dureza que menciona equívocamente el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, obviamente tenemos un marco de absoluta susceptibilidad por el contenido y el resultado de este fallo. No hablamos mal de la Corte, no la descalificamos, pero no compartimos, ¿no? Ese es el término correcto. No compartimos por una observación seria a la justeza que debía haber tenido una sentencia emitida después de un procedimiento tan trabajado, tan labrado, sobre el cual se habían pronunciado incluso diferentes personalidades del mundo, ¿no es cierto? Presidentes, primeros ministros, hasta el Papa Francisco. La Corte Internacional de Justicia es una corte, como su nombre lo dice, de justicia, que procura en un efecto constructivo desde el surgimiento de las Naciones Unidas de la década del 40, y su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, también hizo lo mismo. Procura desarrollar el derecho internacional buscando la solución de controversias entre los estados y buscando el imperio de la paz. Ahí está, para la opinión de la gente, si este fallo realmente soluciona un tema entre dos naciones que son vecinas y que tienen un conflicto no resuelto hace más de 100 años, y si realmente este fallo procura la paz. Una demanda modesta, una demanda objetiva, que no sea atendida con toda la prueba que existía, con todos los elementos que están ahí, y bueno, yo creo que al escuchar la sentencia nos hemos dado cuenta, ¿no? No es uno, no es dos, no es tres, son 8 fundamentos en los que Bolivia se ha basado. Que no aceptó ninguno. En una historia que viene de más de 100 años, no es una situación coyuntural de 1 año, 2 años y 10 años, y que la Corte ha sabido establecerla. Y entre las cosas que ha establecido, la Corte ha establecido, por ejemplo, que se han firmado 2 tratados de límites con Chile, el año 1866 y el año 1874. Ha establecido que Bolivia ha nacido con territorio costero. Ha establecido de que la pérdida de este territorio costero ha sido fruto de una guerra. Para nosotros es una invasión, ellos dicen la guerra del Pacífico. Y hay una cápita que dice, el 5 de abril del año 1879 Chile declaró la guerra. Sí, pero el 5 de abril la Corte no toma en cuenta que Chile ya tenía dominado, tenía controlado todo el territorio boliviano y parte del territorio peruano, se había adentrado en el territorio peruano. La invasión fue el 14 de febrero de 1879. La primera resistencia que encuentran las tropas en su lógica de adentrarse en el territorio boliviano es la defensa de Calama del 23 de marzo de 1879. Bolivia, después de esa desesperada e infructuosa que significó la defensa de Calama, tan heroica, donde muere Eduardo Avaroa, hace un llamamiento a la comunidad internacional, y por esa razón Chile, el 5 de abril, casi 2 meses después de la invasión, recién declara la guerra. Y todo eso está documentado, todo eso el mundo lo conoce. Y esto es algo que no les puede generar a las autoridades chilenas ningún sentimiento de heroísmo, porque ellos han usurpado, porque ellos han invadido un territorio, se han hecho de un territorio por la vía de la violencia, de las armas, de la guerra, y hoy lo reivindican como si fuera suyo y niegan una cualidad que Bolivia justamente ha reclamado desde hace más de 100 años. Aquí hay que recordar un poco lo que también está en el fallo y lo que dice Sánchez Bustamante. Sánchez Bustamante dice, entre tanto y en cuanto existe un boliviano, Bolivia hará todo lo posible y seguirá, porque es un tema de su vida, dice, seguirá insistiendo en tener por lo menos un puerto propio, entre tanto la cuestión de Tacna y Arica, porque esta es una declaración del año 1903,
Y así, desde que se firma el tratado, ese tratado impuesto, injusto e incumplido, que el presidente del tratado 1904, de 1910, 1920, 1925. Tiene esos objetivos, desarrollar el derecho internacional y buscar la paz, no lo haya tomado en cuenta con la abundante prueba que se ha presentado, obviamente es una situación que cuanto menos hay que lamentar profundamente. Nosotros hemos confiado en la justicia internacional, hemos acudido a esta corte confiados en que obviamente una demanda tan objetiva, tan clara, a los ojos de tanta gente tan viable, tenga pues un resultado diferente. Ahora, ministro, ha tenido un resultado, es un elemento favorable, yo lo reivindico nuevamente, ¿no? Podía no haber habido este párrafo 176, es muy claro, es muy contundente. Chile no debería cantar tanta victoria de la manera como lo está haciendo. Hay muchos elementos todavía que analizar y que emergen justamente de esa decisión y de otros elementos que están en el fallo. Pero bueno, eso ya se lo verá con el tiempo cuando se vaya digiriendo todo esto. Si me permite, ministro, por favor, cuando hablamos de una parcialización, porque es lo que dijo el presidente, usted también, ¿no deberíamos preocuparnos por el caso de las aguas del Silala? Porque ya, no sé si ya tenemos la misma confianza en la Corte después de eso. Eso será un tema que tendrá que, por supuesto, analizarse, ¿no? El tema de las aguas de los manantiales del Silala no es Bolivia la que ha impetrado una demanda original. Es Chile quien, en una actitud muy política, este tema ha sido muy politizado en Chile. Ha presentado una demanda, ¿no es cierto?, ante el anuncio del presidente Evo de recurrir nuevamente a la justicia internacional. Se han adelantado, ellos ya han presentado una demanda y nosotros hemos presentado una contrademanda. Pero obviamente los que han iniciado este proceso es la República de Chile. Yo creo que habrá que analizarlo con calma. No creo que haya que precipitarse en adelantar criterios o comentarios. Yo creo que hay que actuar sobre lo que se ve, sobre lo que se tiene, y hoy día lo que tenemos es este fallo que se ha dictado dentro de la causa más importante, ¿no? El tema más importante que queda irresuelto en cuanto a la obligación de negociar, pero no en cuanto al derecho que los bolivianos tenemos. Entre tanto existe un boliviano sobre la faz de la tierra, entre tanto esta situación no sea resuelta, pueden pasar 100, 200, 300 años. Entre la guerra de la Reconquista con los árabes maometanos duró 7 siglos, la guerra de los 7 siglos. Hay temas que pueden pasar milenios y no se resuelven en la humanidad, porque obviamente la justicia debe llegar, y debería llegar por la vía de estas instituciones que están creadas. En uno de los últimos acápites del fallo, Priscila, el séptimo elemento al que recurre Bolivia son la obligación general de los estados, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, de solucionar sus controversias de manera pacífica a través de los mecanismos que establecen. Esa es una obligación que tienen los estados. Y la Corte hace un análisis de un párrafo en el que nos dice: son varios los elementos, no es solamente la obligación de negociar, hay otros elementos. Es una especie de justificación. En algún momento se había hablado incluso de la posibilidad de pedir alguna complementación sobre este tema, lo verán los abogados. Pero es una especie de justificación para una negativa injustificada, si vale el término. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que se ve. Ahora, los abogados nos movemos dentro de las certezas de lo que leemos, claro, ¿no? Y no podemos hablar más allá de lo que leemos y lo que Ahora, analizamos. Ministro, el presidente en esta segunda parte de la conferencia de prensa fue muy claro, y creo que por lo menos los analistas y la gente que conoce el tema decía: me parece una buena política el mirar ahora a otros lugares, el potenciar Hilo, potenciar Puerto Bush, el potenciar este proyecto regional que encabeza Bolivia, que es el tren bioceánico. O sea, ya dejar de ver a Chile y empezar a buscar otros lugares para que la gente pueda también, y Chile vea la necesidad de nuestro país, que todo el norte chileno vive gracias al turismo boliviano, el comercio boliviano. Sí, Priscila, son medidas políticas totalmente atinadas que hay que tomarlas, seguramente habrá que llevarlas adelante, pero en el caso mío como jurista yo creo que
Hay un derecho, y no porque el derecho no haya sido tutelado por un fallo que nosotros lo respetamos pero no compartimos, el derecho, esa prerrogativa que nosotros tenemos como Estado, como nación, a reclamar a Chile el acceso soberano que está consolidado durante hace más de 100 años, no porque haya habido un fallo que lo consideramos injusto, ese derecho en sí ha desaparecido. Más allá de hacer todo lo que usted dice, lo que anuncia el presidente, lo que nosotros apoyamos y lo respaldamos, hay que ver en materia jurídica qué es lo que hay, qué es lo que queda, y eso es todavía un proceso en construcción. Y que se puede hacer más. Porque los derechos no desaparecen, no desaparecen por una sentencia que no se ajusta, ¿no? Una persona que es inocente no se vuelve culpable porque una sentencia lo declare culpable, ¿no es cierto? La persona es inocente per se porque los hechos, porque la realidad es esa. Y esa situación se tiene que defender más allá de que en un caso se encuentre justicia y en otro caso se encuentre injusticia. Ahora, hay críticas a la parte jurídica justamente, ¿no? Dicen, no se dieron cuenta, el equipo jurídico necesitamos explicaciones. Mucha gente se ha pronunciado respecto a ese tema. ¿Habrá una explicación a la parte jurídica, al país, si hubo algún error? El proceso o algo es así? Absolutamente público, Priscila. Todos pueden verlo. Este es un proceso, reitero, en el que han trabajado un equipo nacional muy grande que se creó a través de la Dirección de Reivindicación Marítima, que ha tenido 3 directores y ha tenido un equipo de gran valía que yo le reconozco y lo valoro. Ha tenido un equipo internacional formado por los abogados que todos hemos conocido, ¿no es cierto? Abogados franceses en algunos casos, abogados ingleses en otros, abogados españoles. El profesor Ramiro Brotons es un abogado renombradísimo en España. Un equipo nacional, un equipo internacional, ha habido un equipo de acompañamiento donde hemos estado diferentes autoridades, ministros, hayan estado el presidente Evo, el hombre valiente que tomó la decisión y la condujo, hayan estado los expresidentes. Ahí está la opinión obviamente acertada, porque, y hay que reconocerlo, conoce muchísimo del expresidente Carlos Mesa, de don Jorge Quiroga, que han conocido, ellos no han visto de afuera. Carlos Mesa ha participado además y ha defendido la posición en no sé cuántos países y demás. No es pues posible que todos hayamos estado equivocados, ¿no es cierto? Y que gente del extranjero, gente académica incluso del extranjero, ha visto esta situación, hayamos estado todos equivocados. No es lógico, no es viable. Esta es una política de Estado. Yo creo que debe continuar como política de Estado. Yo celebro y valoro muchísimo la actitud de los expresidentes, su predisposición y más allá de las diferencias políticas que lamentablemente hay, que ojalá no hubieran, ha mostrado un gran sentido de unidad y de creencia en una obra jurídica y en una obra de política de Estado muy grande que ha llevado Bolivia, ¿no? Esa es, creo, la mejor muestra, ¿no? La mejor prueba, pero más allá, obviamente, los temas jurídicos, yo me imagino que están ahí, los tiene Diremar, incluso sobre los detalles económicos, yo me imagino que va a haber un informe, no hay por qué se mantenga. Esa era la pregunta también reserva. Hoy. Y no sí, por supuesto. Ese dato, ¿no? ¿Usted conoce el dato? No. Nosotros ¿Lo maneja Cancillería? Lo maneja Diremar. Diremar fue el elemento, la institución central. Yo en lo personal no, en otros casos se nos pidió. Que tampoco es un secreto, datos, como lo dice usted. No, por supuesto que no, porque son temas que están bajo el control de la Contraloría, pero obviamente yo creo que esas visiones son visiones mezquinas, ¿no? Grandes hombres en Bolivia hicieron ya una demanda, Priscila, no sé si usted conocía, el año 1920 y 1921, hombres de la talla de Franz Tamayo, fue después presidente, de Félix Avelino Aramayo, de Florence Sanabria, hombres que los conocemos porque vemos kinders, vemos calles, vemos avenidas con sus nombres, grandes hombres, parte de la historia, intentaron un proceso que no llegó ni siquiera a la etapa a la que hemos llegado nosotros. El año 1920 intentan presentar, se les rechaza, en 1921 vuelven a presentar y presentan una solicitud ante la Liga de las Naciones para la revisión del Tratado de 1904 en base al Tratado de Versalles. Se formó un panel de 3 expertos, se lo analizó el proceso. En realidad no era una demanda como tal, era una solicitud de revisión del Tratado de 1904 y la demanda fue rechazada. Y eso, en su momento, hubo bastante debate, pero es uno de los aspectos positivos, históricos positivos de la lucha por nuestra reivindicación marítima, que nosotros lo hemos mencionado y está mencionado y reconocido en este proceso. Por lo tanto, este tipo de acciones no hay que calificarlas en un sentido jamás negativo. Entiendo que hay algunas personas políticas que su odio y su irracionalidad no les permite ver, pero lamentablemente
Felizmente son las menos. La gran cantidad de la ciudadanía está con el mismo sentimiento que estamos nosotros, que estamos todos, ¿no? Que es el presidente Evo, que es el expresidente Mesa, sí, don Jorge Quiroga. Todos compartíamos ese mismo sentimiento ante un fallo injusto, que reitero, lo respetamos, que no lo cuestionamos, que si tuviéramos que cumplir en algo lo cumpliríamos, y de hecho ese fallo en lo que nos vincula a nosotros lo vamos a hacer. Es Chile el que tiene que cumplirlos, no hay ninguna obligación que se desprenda de nosotros, y eso ojalá con un mínimo de honestidad intelectual las autoridades chilenas lo entiendan, pero que es una situación que no reivindica un derecho que es justo, que existe y que seguirá existiendo mientras exista un boliviano sobre la faz de la tierra, como dirían grandes hombres a partir de hace muchos años, hace más de un siglo. Totalmente cierto. Los bolivianos no vamos a renunciar jamás a ese anhelo y ese derecho de tener una salida soberana al Océano Pacífico. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, y bueno, siempre las horas de todo por uno. Y vendrán mejores días. Esperemos que así sea. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que ser positivos. Así va a ser.